Bueno chicos, aquí de nuevo. Ahora vamos a organizarnos para lo que viene. Ya sabemos de qué nos habla el capítulo, ya entendemos cuál es la intención de los autores, pero ahora tenemos que interactuar con el texto y interactuar con nosotros, entre nosotros. De tal manera que lo primero que quiero dejar claro es que ustedes son responsables de hacer el inventario de proposiciones de todo el capítulo. Ese inventario de proposiciones me van a hacer el favor y se lo envían a Nicolás, porque Nicolás va a colaborarnos en esa revisión. Pero esta vez, si bien es cierto, quiero que cada uno tenga una visión panorámica de todo el capítulo, como lo hemos hecho con los otros y lo vamos a hacer con todo el libro. Quiero que por equipos se especialicen y profundicen en los diferentes tópicos por los que va pasando el discurso de los autores. Entonces, cada uno va a tener una visión panorámica, pero va a profundizar, y al profundizar enriquece al grupo, porque pues todo el grupo se va a alimentar, todo el curso se va a alimentar del trabajo en equipos. Ya vimos en el fragmento anterior del video que el crecimiento con instituciones extractivas es posible y ha sucedido muchas veces en la historia. Hemos visto que crecimiento es distinto a desarrollo y seguramente desarrollo termina siendo distinto a bienestar. Pero bueno, eso es una reflexión y una discusión que dejamos para más adelante. Vamos a hablar de crecimiento, vamos a hablar de generación de riqueza. Entonces, ¿cómo a lo largo de la historia ha sido posible generar riqueza, ¿no? Aún en el contexto de las relaciones opresivas, excluyentes, asimétricas, inequitativas de las instituciones políticas y económicas extractivas? Que esa es una de las tesis importantes del libro, sino la más importante. Para sustentar esta tesis de que es posible el crecimiento, o sea, la producción de riqueza, bajo el contexto de instituciones extractivas, los autores nos hacen un paseo por la historia, que eso es lo que más me gusta de este libro, por la historia, por diferentes culturas, diferentes procesos civilizatorios y diferentes épocas. El viaje de los autores primero nos conduce a la URSS, que fue la lectura que ustedes ya hicieron, un trabajo que hicieron, que ya retroalimentamos. En la URSS, con el modelo de la URSS, en el siglo XX, los autores se detienen para mirar y enseñarnos cómo una sociedad gobernada por una élite burocrática, el Partido Comunista, avanzó a grandes pasos, dio unos avances increíbles, sobre todo entre los años 20 y los años 70. Hay un crecimiento impresionante, muy parecido al que ha tenido China en el siglo XXI, muy parecido, ya miraremos el fenómeno de China más adelante, y cómo en la URSS se dan dos fenómenos: el gran ascenso y el desarrollo de la industria, el crecimiento, y luego el estancamiento y la desaceleración. Para profundizar en ese fenómeno de la URSS van a trabajar Julián y Gabriela. Julián y Gabriela van a profundizar, van a leer con más detenimiento, si es preciso van a buscar en otras fuentes, yo creo que es lo más aconsejable, y van a responder dos ítems, dos preguntas. Primero, ¿cuáles son los signos prometedores de esa utopía socialista? Los signos que enamoraron a Occidente, que enamoraron a los partidos socialistas en Asia, a los partidos socialistas nacientes en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, en los años 20, 30, que surgen los movimientos obreros en América Latina. ¿Por qué la URSS se convierte en esa estrella polar, en esa gran promesa del norte,
del hombre nuevo, cuáles son los signos prometedores. Y en un segundo momento, pues cuáles son las razones de su fracaso. Pero vamos a puntualizar cada uno de esos dos ítems. ¿Cuáles son los signos prometedores y cuáles son las razones del fracaso del proyecto socialista, el proyecto de la colectivización, de la economía del plan, la economía planificada? Entonces, trabajen, cada grupo va a decidir bajo qué modalidad socializa con los demás. En este caso, pues hay que hacer un inventario de proposiciones que respondan esas dos preguntas, en el caso de Julián y Gabriela. Bien, en ese paseo por la historia, una segunda estación que deciden los autores es África. África en el siglo XVII. En el siglo XVII. Los Buchons, un pueblo en la cuenca del Congo, del río Congo. Los Buchons van a tener una experiencia también de Estado centralizado. Lo va a confrontar, como había hecho con el caso de Sonora, México y Estados Unidos, lo va a confrontar con un pueblo vecino que son los Leles. Entonces, este equipo nos va a mostrar cómo los Buchón logran centralizar y producir riqueza. Riqueza que luego no se socializa, no se distribuye, pero que genera un crecimiento temporal, parcial. El equipo para trabajar los Buchons está conformado por Alejo, Jesse y José. Ustedes tres, Alejo, Jesse y José, van a hacer un doble paralelo. La tarea de ustedes es comparar, hacer un cuadro comparativo. Creo que ese es el modelo de socialización. El formato es un cuadro comparativo entre los Buchons y los Leles. ¿Por qué son tan distintas dos sociedades que tienen el mismo origen, la misma cultura, el mismo marco geográfico, las mismas tradiciones? ¿Por qué son tan distintos? Entonces van a hacer un cuadro comparativo. Un cuadro comparativo, recuerden que son ítems que sean asimilables. Pues yo no puedo comparar papas con plátanos. Tengo que buscar elementos que sean comparables, que sean análogos. Entonces, y un segundo trabajo van a comparar a Stalin, para devolverlos en el episodio de la URSS, van a comparar a Stalin, el gran líder del proyecto socialista de los soviets, van a comparar a Stalin con Xian, el líder de los Buchón. Esos dos personajes pues se puede hacer un gran paralelismo entre esas dos biografías, los dos liderazgos, sobre todo los dos liderazgos, el impacto que ejercen en sus pueblos. Entonces, está claro cuál es el trabajo de Alejo, Jesse y José. Bueno, en ese paseo por la historia, pues los autores deciden devolvernos a la revolución neolítica, ¿no? A la revolución neolítica hace 12.000 años más o menos, al paso de las culturas de cazadores-recolectores a agricultores, y a la ganadería, al pastoreo, a la domesticación de plantas y animales. Entonces en los natufienses, es un pueblo en lo que hoy es la Media Luna Fértil, donde está Palestina, Siria, Irán, Irak, Turquía, lo que hoy son estos países. En ese territorio, de Mesopotamia, el próximo Oriente Próximo, los natufienses pues van a ser también un pueblo que logra una gran centralización y una administración incipiente de un Estado que logra generar aldeas y procesos de sedentarismo, que luego van a dar paso a la revolución agrícola. Para mí fue una gran sorpresa encontrar, yo siempre partí de la tesis de que la agricultura había hecho posible el sedentarismo. Estos autores, basados en investigaciones de antropólogos e historiadores, plantean lo contrario, y es que es el proceso de sedentarización o sedentarismo el que hace posible el paso a la agricultura. Bueno, una tesis muy interesante, pero lo que queremos acá es que ustedes,
son Sofía, Catherine y Juanes. Ustedes tres lean el fragmento de los notufienses y de la revolución agrícola, la revolución neolítica, y planteen una pequeña estructura precategorial. Descubran cuál es la tesis de los autores y los argumentos, y si es posible alguna derivada, los argumentos que sostienen, que sustentan esa tesis. Entonces, ese es el trabajo de ustedes, elaborar una estructura para compartir con el resto de los equipos, para compartir con sus otros compañeros. Este trabajo debe estar elaborado para el día martes, ¿no? Para el día martes, para hacer la clase. Entonces debe estar antes para poder socializarlo el martes. Entonces, en lo posible deben hacerlo el fin de semana y socializarlo el día lunes. Por favor, el lunes, para yo revisarlo antes y organizar la sesión de la puesta en común y la socialización del martes. La última estación en el itinerario que trazan los autores para sustentar su tesis son los mayas en Mesoamérica, en la península de Yucatán, el sur de México, Guatemala, ¿no? Belice. Los mayas en diferentes épocas, pero sobre todo se va a centrar en el periodo clásico del esplendor de la cultura maya, de Palenque, las grandes ciudades mayas, que van a desarrollar también un enorme crecimiento, un esplendor cultural, un gran desarrollo bajo instituciones extractivas, bajo un modelo jerárquico, autoritario, represivo de los clanes de las diferentes tribus mayas, de la familia maya. Entonces, para ese trabajo van a concentrarse Laura, Cata y Diego. Ustedes tres van a responder dos cuestiones, dos ítems. Primero, las evidencias de su esplendor. O sea, va a hacer un inventario de evidencias históricas de que los mayas alcanzaron un gran esplendor. El libro les da algunas herramientas, pero en muchos lugares, en internet, donde ustedes pueden consultar en qué se sustenta la idea de que los mayas son una civilización brillante, una civilización pujante que llega a un esplendor y que todo eso se sustenta en un modelo de producción de riqueza, de extracción de riqueza, de instituciones extractivas. Entonces eso es lo primero, las evidencias de su esplendor, un inventario. Y lo segundo, las razones de su colapso, que siempre ha sido casi que un gran misterio para los historiadores, una gran pregunta de por qué una civilización tan pujante que dejó rastros arqueológicos de un enorme esplendor, ¿por qué fracasó? ¿Por qué se disolvió? ¿Por qué a la llegada de los españoles esa gran civilización ya se había disuelto? Quedaban algunos grupos, algunas familias descendientes de los mayas, pero los mayas como gran centro civilizatorio, con un gran desarrollo tecnológico y social, ya habían pasado al ocaso, había pasado su esplendor. Entonces, pues ahí les dejo este trabajo de historia, de geografía, este paseo por diferentes contextos, en el que todos vamos a aprender y todos vamos a profundizar nuestra concepción de la sociedad humana, a la luz del pasado, entender mucho mejor el presente. Entonces espero que trabajen con mucha responsabilidad, que sus entregas sean muy buenas desde el comienzo, la que me van a enviar el lunes. Concéntrense en su trabajo. Cualquier duda que tengan, por favor, me escriben al grupo de WhatsApp. Quedo atento a sus progresos y a su trabajo con una gran expectativa. Entonces, un buen viernes, un fin de semana productivo, chicos. Un abrazo para cada uno.